7 de la tarde con 15 minutos, una tarde muy primaveral en la ciudad de Buenos Aires. Y llegó Mayra Arena. Mayra, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches o tardes. Al final nos encontramos, porque yo no sé si vos le contaste a la gente que yo los dejé clavados. Sí, no conté. Por un severo no malentendido. No conté. Sí, era el día y la hora, ¿no? Creo que... Pasa que sí. Yo soy del conurbano, sí. Entonces estoy de acá encima, esta es bastante atrás mano de mi tren. Sí, claro. Así que estoy a hora y media más o menos. ¿Vos dónde vivís? ¿En territorio de Valenzuela todavía? Yo no? vivo en Tierra de Valenzuela hace 6 años, estoy en el mismo lugar, alquilo una casa hermosa. Claro. Lindo barrio, al lado de San Martín. Al lado de San Martín y al lado de Caseros. Y de Vicente López también está cerca. De Florida, sí. Martelli, por eso. No vivo tan de cara al norte, vivo más de cara a la zona oeste, que es una de mis preferidas, junto con la zona sur. Son muy distintas entre sí, pero para mirar todo lo que tiene que ver con comercio son más interesantes. Sí, pregunta a la consultora entonces. Perteneces a la primera sección electoral clave ahí, ¿no? Sí. ¿Y gana Valenzuela ahí o no? Vamos a ver. Yo creo que Valenzuela, igual no vine a hablar de no, ya sé, no, pero o sea, hablar de un intendente, me ¿viste? Dijiste, en este contexto, pero sí, no, obvio de las que elecciones y la primera está bien, obvio que vivo ahí. La primera, sí. Para mí, Valenzuela no aprende de sus errores, porque esto que está haciendo ahora ya le había pasado con Vidal. Él había hecho toda una campaña en el 19. En esa época todos pensaban que Vidal era la esperanza blanca, ¿viste? Era una cosa... Él es el que... Toda la cara de ella por todos lados, el conejo abrazándola, besándola, no sé, sosteniéndole la cartera un poco más, ¿viste? Era una cosa impresionante. Eso es en el 15 cuando gana... O 15, no, 19. en el 19, en el 15 tendría gollete, pero en el 19 lo hace de vuelta y en las primarias pierden por 20 puntos. Claro. Pero Valenzuela no pierde, Valenzuela todo el mundo corta boleta, entonces se da cuenta que mide mucho más que la gobernadora. La limpia de todos lados, se tuvo que gastar un dineral, una fortuna, sacando cartel por cartel, poniendo ahora la carota de él así gigante y limpiando a Vidal de todos lados. Y ahora me parece que no aprendió de eso que le pasó, porque él ya tiene una imagen positiva. Sí, y lo digo como vecina de 3 de febrero. Se pega ahora? Porque acá el César, lo que es del César, ¿viste? No es tampoco el intendente de la historia, pero labura más o menos, ¿viste? Tiene sus 2 o 3 cositas con las que chapear, y entonces me parece que le alcanzaba para él, con su gestión, defenderse, que es algo que suelen hacer los intendentes. Pero de repente es el más libertario de los libertarios. Sí. De repente es, ¿viste? Da clases de libertario. Se hizo libertario hace 10 minutos. Bueno, como los que se hicieron peronistas hace 15 minutos y dan clase de peronismo, ¿viste? Sí, bueno. Entonces, bueno, se ve que... Qué bien que vino Mayra, cómo arrancó, ¿eh? Así tiene que ser. No, así. Pero, ¿viste? Esta fuerza de los conversos que aparecen de la nada, ¿viste? Y bueno y la política suele... o la dirigencia, creo yo, suele, tanto de los dos bandos, suele priorizar, no sé por qué, a los conversos. Y le suele dar lugar, ¿viste? A estos que aparecieron de la nada. A Patricia Bullrich. Bueno, ni hablar, es uno de los ejemplos más claros. Entonces ahora, no sé, creo que va a ser una elección muy pareja. Mirá vos. Muy pareja, pero con mucho ausentismo. Es un dato tranquilizador, porque también de la primera, bueno, claro, obviamente tiene que ser por seccional, es Catopodis también. Lo así que pasa es que Catopodis no es, o sea, no es para nada un mal candidato. No. De hecho, es un tipo que para mí está muy bien elegido. Y con unas ganas de trabajar, el flaco anda muy laburador, muy madrugador. Es de los que genuinamente la gente lo saluda, ¿viste? No hay nada toda la vida fabricado. En San Martín, efectivamente. Entonces, bueno, obviamente con el impacto del cambio de la política en los últimos tiempos, qué sé yo, San Martín ha tenido, ¿viste? Algunas desavenencias, por decirlo de alguna manera, pero sigue siendo, para mí es uno de los distritos más pujantes. San Martín. Sí, y es muy interesante para prestarle atención a San Martín en sí mismo, porque suele sacar, salvo la última elección, que fue muy distinta a toda la historia argentina, es un distrito que se suele parecer mucho a la Argentina. Mirá vos. O sea, suele sacar porcentajes muy parecidos a lo que suele pasar a nivel nacional. Entonces tiene parte de villas, tiene parte de clase obrera,
fábricas, bueno, es un distrito industrial. Bueno, de la era la capital de la industria textil, justamente, muy castigado. Que ahora está más corrido a Ciudadela. Claro, muy castigado en los años 90, efectivamente. Entonces tiene una parte full clase media, la parte cheta, digamos, también la tiene. Entonces es un gran resumen de la Argentina. Estaba el padre Pepe Di Paola, que capaz que no, se fue hace un tiempito, Pepe. Sí. Claro, en la Carlos Gardel. Di Paola, sí. Claro, bueno. Con Chacarita como una referencia también ahí, muy populosa, ¿no? Claro, con mucho dirigente importante, sí. Mucho peronismo también. A ver, arrancó Mayra Mendoza, pero vamos a cuestiones más globales. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. ¡Mayra Mendoza, dije! Es un hijo de puta. No. Me levanto y me voy. Tenés razón. Pero dejo el móvil. Me saco el auricular y dejo el móvil acá. Tenés razón, Arena. Me han pegado por la calle por confundirme. No puedo hablar del tema encima. No por favor. No pasa nada. Ella es la Mayra famosa. No. Aparte, bueno, se escriben, creo que igual con Y, me parece, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Es como cuando ibas a la escuela y vos sos Nicolás y eras nuevo y ya había un Nicolás. Vos eras Nicolás. Yo la conocí primero a Mayra Arena. La verdad, todavía la otra sería alguna... otra también, que no tiene origen peronista, pero bueno, nada. Pero vamos a lo siguiente, hagamos de cuenta que recién empieza. Lo que es del César acá, sí. No es una mala intendente. No, totalmente. Zona Sur, de hecho, sí. Tiene grandes intendentes, sí. Y por eso... Y un municipio muy bravo porque cambia de intendente y de color cada rato. Quilmes es muy parecida, ¿sabes a qué? A Chaco. Tiene una más clase media de lo que la gente imagina en el imaginario. Sí, no, claro. Y una enorme, casi te diría altísima y casi te diría insoportable, o por lo menos para la democracia. No. ¿De qué? Volatilidad electoral. Totalmente. Entonces tienen 4 años de un gobierno, pasa lo mismo. Pasó el Barba Gutiérrez, por ejemplo, que perdió mal. Más clase media de la que piensan y una zona muy pobre, muy afectada, que es en general la zona de los Riachos. Y Solano, efectivamente. El límite con Varela, justo ahí el límite. Bueno, vamos a empezar de vuelta, 7 de la tarde con 20 minutos, Mayra Arena. Arena, pregunta por formación y por todo. Yo siempre lo discuto muchas veces con el peronismo, que esté Milei de presidente. ¿Hay cuánto de cuota aparte de responsabilidad de la última gestión del peronismo, o de las penúltimas, si querés? ¿Hay mucho? Sí, hay mucho. ¿Para qué hacernos los boludos? Sí. No creo que estemos en un momento de tener que tampoco autolatigarnos, porque con lo que están haciendo estos tipos me parece que terminan legitimando a los anteriores siempre. Claro, viene pasando hace rato con todos los gobiernos. Sí. Son tan malos en lo que hacen que la anterior empieza a aparecer... La foto de Olivo no fue tan mala, sí, es tremendo. ¿Viste? Tremendo. Es una cosa, entonces se deslegitiman los discursos, aparecen cosas... Porque, viste, estos tipos hasta hace 10 minutos te hablaban como si fueran Arturo Illia. No, claro, exactamente. Viste, era una cosa que nacido en la ciudad de Pergamino. En mi ciudad que siempre... Ahí está, Arturo Illia. El más honesto de todos. Entonces, viste, parecía que estaban sentados arriba de la Constitución y... Como dijo Carlos Saúl Menem, a ver, siempre que la gente te habla mucho de honestidad, claro. de ciertas cuestiones del orden moral, revisá la cantidad de cubiertos que tenés cuando se van, ¿viste? Mayra, a ver, definiciones de Mayra Arena. Lo que me interesa es que el peronismo recupere las estructuras que son básicas, que es primero volver a estar al ras de lo que les interesa a las mayorías, recuperar a los empresarios. El peronismo siempre fue con empresarios, obviamente, ¿no? Uno se acuerda de los grandes empresarios del 50 y el 55, se acuerda del acuerdo que tejía José Bergelber, por ejemplo. Pero aparte nadie hizo tanto para evitar el comunismo en Argentina como el peronismo. Totalmente, claro. O sea, nadie hizo tanto para que la gente no se haga de izquierda como el peronismo. Porque además... hasta si querés ser crítico con el argentino, digamos, y si querés agarrártela con el argentino como responsable del peronismo, bueno, el argentino no tenía ganas de hacer la revolución. No. Tenía ganas de laburar y vivir más o menos bien. Claro. Entonces, donde hubo un gobierno que generó más o menos esas condiciones, decidió acompañarlo. Sí. Y me parece que en el transcurso de las décadas, obviamente, un partido que tiene 80 años, obviamente no va a conservar una esencia purista, ni tiene por qué, es un movimiento y ha fluctuado. Pero me parece que cuando
en los últimos años fluctuó más para la izquierda, pareció en algún momento sostener que era esa la verdadera esencia. Y yo no coincido con eso. Sí. Yo creo que en algunas cosas se ha sido demasiado liberal, como en cuestiones de orden de transferencia económica, donde de alguna manera creo que lo que pasó... 90 económicamente, no, cagate de risa, porque para mí fue más liberal el kirchnerismo con el tema de transferir económicamente a los sectores más pobres sistemáticamente y suponer que esas transferencias, que esas asignaciones, que esos programas, claro, totalmente, por arte de magia van a significar una revolución industrial una reestructuración del aparato económico argentino, que haya plata y sobre para que compren aire cosas, acondicionado, y sobre todas las cosas del aparato productivo, ¿no? Sí. Y no cambiar la matriz económica argentina. Bueno, eso es ser un poquito liberal. Sí. Entonces, diste plata, te aseguraste de dar plata, nadie puede negar que había más plata. No había pero una sin política, embargo, no se un sentaron plan las económico, bases efectivamente. Para un desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que cuando te vayas, porque vivimos en democracia y en algún momento vas a dejar de ser gobierno, bueno, cuando te vayas tiene que quedar un cambio en términos de estructura, ¿sí? En términos de la cantidad de cosas y la calidad de cosas que tiene la gente. Que eso lo llamamos, o se llama en economía, términos de stock. Es decir, quedás con más cosas que con el gobierno anterior o con menos cosas. Sí. ¿Te compraste una moto o te tuviste que vender la moto que tenías y comértela o usarla para pagar una deuda de un crédito que te metiste? Bueno, eso me parece muy importante y ahí creo que se fue demasiado liberal. Escúchame, una pregunta personal. Vos estudiaste Ciencias Políticas en la 3 de febrero. Sí, no entregué la tesis. Está acá a la vuelta la 3 de febrero. Hay una sede por acá. Hay una sede, sí. Está muy conectada con Cava y con el arte. Exactamente, sí. Los hermanos que se me escapa el apellido, Josami, ahí están. Josami es el de acá. El turco Josami. Exactamente, había 3 Josami, uno tenía restaurantes, otro es el turco que era militante de izquierda del peronismo y preso y dirigente Gran Universidad del Conurbano. Dirigente del gremio periodístico, y el otro, Aníbal, creo que es el rector de la 3 de febrero. Efectivamente. Pero la pregunta está, y después Ciencias Económicas. ¿Qué estudiaste primero, Ciencias Políticas o Ciencias Económicas? Primero Economía en Bahía, hace un año. No me cerraba del todo. Claro. Me metí a ciencia política. Y no te cerraba del todo. No me cierran del todo los politólogos y las politólogas. Es que bueno, es porque es cierto. Ninguno que admire. Claro. Porque me parece seguramente habrá alguno. Porque no hay mirada económica a veces, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué sé yo? Las carreras, ¿viste? Las ciencias sociales en general son un tema de debate. Debate, sí, totalmente. A mí me gustan todas, aclaro. Todas. Me gusta la sociología, me gusta la economía, me gusta la ciencia política. Pasaría por todas ellas, me pasaría la vida estudiando. Pero no sé si hoy un politólogo es de las personas más brillantes para analizar la política. Creo que lo que falta en términos de economía en la carrera es demasiado determinante en nuestro país. Claro. No sé si determinante, condicionante al menos. Es un temazo. Lo económico en es Argentina. Un temazo. Porque, ahora, los economistas tampoco, muchas veces se quedan solo con lo económico y con los números agregados. Y le falta toda la parte humana. A mí cuando hablo con economistas, y vos tenés economistas que son productivistas, que miran cuánto producimos, que vendemos, tenés economistas que son los macroeconomistas, que son los que a mí me gustan, porque ven lo que pasa con los bancos, lo que ven con la actividad económica. Claro. Me gusta. Y yo lo que digo, hoy hablaba de eso, no hay una mirada, si querés, holística, porque yo digo, suponete que no lo haga con mala voluntad el amigo Caputo, que dice todo lo que está pasando es culpa de los Kirchhoff, que están saboteando el Congreso, y le digo, esto si mirás un poquito los diarios, es un problema tuyo. Vos te perdiste 60 diputados que te acompañaron a la ley Bases, los perdiste a todos por errores tuyos, y hoy están votando con el peronismo. Pero aparte por errores de orden humano, tipo la soberbia de no contestar, pero digo, entonces vos tenés un tipo como Milei que tal vez sabe de economía y nos atiborra con nombres, ahora vos lo sacás de la cuestión económica y le cuesta mucho, y Toto Caputo, y a los politólogos les cuesta entender lo fino de la economía. Es complicado encontrar uno o una que mire todo, ¿no? Sí, muy difícil alguien con una visión más amplia, pero en realidad para mí lo que tendría que saber un presidente es sobre qué cosas no sabe.
tendría que lo que saber. Tiene que saber un presidente es sobre qué cosas no sabe. Claro, y tener ser consciente de tus errores. Y tener la capacidad para poner allí a gente que sabe o escuchar a gente que sabe. Tendrías que tener, no sé si humildad, pero tendrías que ser muy cuidadoso con la mirada sobre vos mismo. Y si estás ahí, tenés un ego importante si llegaste ahí, ¿no? Entonces, sí. Claro. También es un tema de la política, claro. ¿viste? Que en general es un mundo más de psicópatas, casi te diría. Totalmente, claro. O sea, mirá qué buen título, no vamos a generalizar, pero es que por supuesto. Pero hay una cosa de gente con cierto ego. Es medio parecido al mundo de ciertos entornos artísticos. Totalmente, ¿sabés quién decía pero eso? con gente más fulera. La gran Irma Roy decía, pero esto es una pavada. Irma primero fue actriz 40 años, después se sentó en una banca y dice, escúchame, líos y escándalos, dámelos del teatro. Esto más o menos lo manejo, pero sí, por supuesto que hay mucho de actoral en los tipos y en las mujeres, sí, de acuerdo. Sí, hay mucha cosa artística, sí, mucha. Y además te digo, hay mucha capacidad, me parece que tenés que asumir que sí, yo sé que estoy mintiendo, pero tengo que mentir porque tengo que seguir, me parece, ¿no? Sí, bueno, ahí en ese sentido es interesante pensarlo a Milei, que ahora va a tener que empezar a mentir. Y a mentir a lo pavote. Y si hay algo que reconocerle es que siempre le fue difícil mentir. Claro. En diferencia al político tradicional, totalmente. Digamos, ¿viste? Se viene un periodo que es una desgracia, ¿no? O sea, vivir tiempos interesantes es una desgracia. Hoy tiene que jurar honestidad, pero yo coincido con vos. Se viene un tiempo complicado para él, que se sabe y se nota que no le es cómodo mentir, que no le es cómodo salirse de sus lugares de teorías. Bueno, estamos con Mayra Arena, nacida en Bahía Blanca, que estudió economía y estudió ciencias políticas. Arena. Mayra, escúchame, un tema que parecería que el decurso político le da la razón. El peronismo surge en el 45, un mundo que estaba absolutamente trastocado por la Segunda Guerra Mundial, no había, recién comenzaba el crecimiento del comunismo en Rusia, se estaba armando Europa, pero digo, hoy, con un mundo como está, ¿no? Donde hasta China es un imperio capitalista y Estados Unidos, y te bajan un lineamiento que pretenden que el mundo funcione igual desde Estados Unidos a la Argentina. ¿Hay espacio para un peronismo? ¿Hay espacio para eso? ¿O está como muy solo el peronismo? Pienso al revés. El mundo está cada vez más peronista. Muy de Guillermo Moreno, puede ser. Bueno, lo queremos mucho, queremos mucho a Guillote, pero el mundo, el mundo entiende, los países entienden cada vez más que los otros países tienen intereses. Claro. Y que van a actuar conforme sus intereses. Entonces vos tenés que cuidar de los tuyos. Y todas las teorías de economía comparada y de esto pero nosotros siempre fuimos mejores cosechando papa y ellos fabrican computadoras, ¿viste? Entonces, vos tenés que cosechar papa y cambiarle la papa por la computadora, lo cual sabemos que es ir a pérdida. Lo que sí creo que en Argentina siempre hemos tenido esta incapacidad para sostener lo que necesita un país, que es durante por lo menos 2 décadas una política sostenida de desarrollo. Y es impopular, ¿por qué? Porque en ese periodo quizás no haya plata para gastar en boludeces, que es algo que todos consideramos un derecho humano. Es algo que eso y la clase media con viajar al exterior, o sea, hay muchas cosas que acá los trabajadores hemos tenido acceso muy prontamente y que obviamente no querés perder. Entonces, como no hemos tenido nunca la capacidad de sostener un modelo de país y de prometerlo y de saber que va a haber unos costos, yo creo que en los últimos años el que más tuvo la capacidad para hacer lo que hubiera querido fue Milei. Y es lamentable lo que ha desperdiciado. Porque otros dicen, el que desaprovechó mucho fue Néstor Kirchner cuando teníamos la soja a $600. Podrías haber hecho lo que vos planteabas, una infraestructura que te permitiera crecer. Claro, pero hizo un montón de cosas. Sí, por eso. A ver, acá seamos, un poco justos. Yo critico que se fue demasiado liberal. La crítica mía es la del Estado. Pero se hicieron un montón de políticas, se hicieron rutas, entonces, no hiciste todo, pero el tipo se cansó de laburar y era un enfermo del laburo. Y tenía una mirada muy política y entendía de economía. Quien milita a Javier Milei, creo que está complicado a la hora de sostener cuántas cosas ha hecho este gobierno.
porque no es un gobierno que hace, es un gobierno que se caracteriza por ir rompiendo, supuestamente para, como si fuera un cimiento, ¿no? Cavando para hacer las bases para un país, que todos sabemos que eso no va a llegar, o los que somos peronistas tenemos la sospecha y la certeza de que eso no va a pasar, pero bueno, en términos de buena fe, creo que hoy, en estas elecciones, el pueblo argentino está en un momento donde es comparable a cuando esperás 40 minutos el colectivo. Mucho. Vos esperás 40 minutos el colectivo y ¿qué pasa? Vos decís, puta madre, ya esperé 40 minutos. Claro. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir ahora? ¿Me voy a ir? Va a aparecer en 2 minutos. Sí. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a gastar plata en un remis, que era lo que no quería hacer en un primer momento. Ya perdí el tiempo y voy a perder la guita. En este momento creo que la Argentina está en esa situación con Milei. Todavía no les ha dado nada, todavía lo sigue haciendo esperar, pero no creo que se tomen el remis, no creo que todavía cambien el rumbo. A un tema nodal. Sí, quizás haya más ausentismo. Pero ahí vamos a un tema nodal que yo creo que vos lo abordaste, no sé si lo está escrito, te escuché por ahí, que era mi discusión con el kirchnerismo más tenaz en los finales del 2023, que era elogiar la ampliación de derechos. Y yo le decía, mirá que el discurso básicamente de la Cámpora y del gobierno es ampliamos derechos, pero hace rato que la persona que vive en el segundo tercer cordón del conurbano, el hospital no le funciona mal, la escuela no está en condiciones, el transporte no es bueno, hay inseguridad. Mirá que hay mucha cuestión discursiva, pero hay muchas falencias. Y mirá que también hay un malestar con mucha gente que en los años del kirchnerismo y en otros vivió del Estado porque tiene un lugar en el Estado, porque, bueno, el Estado te da protección, te da seguridad, cobras a fin de mes, tenés obra social. La gente que está adentro está, pero hay mucha gente a la intemperie. Digo, ¿esa gente a la intemperie fue problemas de mala administración? ¿Es entendible que hayan votado el mileísmo? ¿Cómo lo ves a eso? Creo que había garantías que se daban que a mucha gente le molestaban más de lo que le ayudaban. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que se había vuelto caro, y esto es algo con lo que rompí tanto las bolas, que ya estoy cansada yo. Se había vuelto caro trabajar. Es la primera politóloga que me dice no rompan las bolas. Pero no soy politóloga. Bueno, está bien, pero se había vuelto caro trabajar. Y se había vuelto rentable no trabajar. Claro, por el tema. Y eso en los barrios la gente no te lo perdonó. No, más porque había mucha gente que le resultaba caro trabajar y al lado tenías la que cobraba el que cobraba un plan. Claro. Obviamente que era así. Claro. De hecho, la mayoría de la gente que nos dice que no quiere, hablemos de, o sea, mi consultora siempre es de la media baja para abajo. ¿Sí? Los más golpeados. Los más golpeados. No miro toda la pirámide. Hoy, en este momento, la mayoría de nuestro país es pobre, pero yo no tengo, o sea, no miro tanto a esa clase media, que hoy está sin un centavo. Sí. Es pobre legalmente, pero en términos culturales, social, digamos, no le van a aparecer 8 hijos. No, pero no se le va a materializar un rancho. Paga es decir, 5 veces más de subte, de transporte y de luz y de gas. Pero que están hasta las pelotas, eso no tiene discusión. Sí. Que están endeudados, tampoco tiene discusión. Ahora, lo que yo miro es este mundo de la media baja para abajo, y ahí lo que nos dicen todo el tiempo es el kirchnerismo es los planes. Claro. Entonces, está tan asociado, pero tan asociado, que cuando ya algo se vuelve casi sinónimo. Totalmente. Es muy difícil de trabajar. Lo que pasa es que fueron muchos años, porque los planes empezaron en 2005, sí, 2007. Que incluso si querés... Sobrevivieron a los 4 años de Macri. Que incluso si querés... porque viste como todo, uno si lo corren por izquierda se va acomodando, depende de dónde lo corran, pero incluso si querés, es hasta injusta esa acusación para con Cristina Fernández, ¿sí? Que quedó como la de los memes, de los planes y qué sé yo, cuando en realidad quien genera la industria de los planes y acomoda a los movimientos en esa estrategia que fue esto de tomar las calles para presionar y hacer toda una cosa con las cajas y las cajas de los pobres y arrastrar a los pobres a las marchas, fue Macri. El que sienta las bases para que eso sea toda una industria de la economía, entre comillas, popular, concepto que para mí es aberrante, fue Macri. Social con Grabois, fue Macri con y su gestión de desarrollo social. Entonces, y después
Alberto Fernández, que se ha caracterizado por no solucionar prácticamente ninguno de los problemas con los que se encontró, después con toda la pandemia, la cuarentena. Juanchi Zabaleta apareció, sí. Claro, que Juanchi Zabaleta es uno de los tipos que yo más respeto en la política. Sí. Y es un tipo que tiene una mirada totalmente distinta. Oeste también, Hurlingham, ¿no? Sí. Zona oeste de Hurlingham, y es un tipo que tiene una mirada con el trabajo como ordenador. Claro. O sea, es uno de los tipos más peronistas que yo he tenido la suerte de conocer. Mira, pero no pudo, y no se pudo durante la gestión de Alberto Fernández, revertir eso. Ahora, entonces siguió creciendo la lógica. Viví toda la etapa porque había notas y había seminarios y demás del movimiento Evita, con lo que eran las cooperativas. Ahora, los otros días hablábamos con Sartelli, que tiene un centro de estudios, un hombre con pasado en el PO, de ahí viene, que él dice que hay que trabajar y que se pueden generar 2 millones de puestos de trabajadores que reciben planes o en lo que es la industria del conocimiento. Lo que te pregunto, ¿es jorobado generarle trabajo auténtico a la gente que cobra planes? A mí me parece que es bastante difícil transformar esos planes en trabajo efectivo, ¿o no es tan complicado, te parece? Yo lo que creo es que cuando pensamos en industrias tenemos que pensar en las potenciales, y ahí más que pensar en lo que es los números o en el corto plazo, tenemos que pensar en lo que tiene que ver con las regiones. Claro. En la capacidad, tanto en términos de la mano de obra que tengas, si querés un técnico económico de duro, o las familias que necesiten trabajo, como la potencialidad de la región. Porque, por ejemplo, en el sur, donde tenés un montón de lugares espectacularmente bellos, pero no están desarrolladas las ciudades porque no hay industrias, no hay tanta industria manufacturera, salvo Tierra del Fuego, que estaba protegida bajo un régimen. Uno podría pensar en fortalecer, la industria, el turismo internacional, la industria hotelera, el viaje al fin del mundo. Chubut, por ejemplo, que lo conozco. Chubut es hacer el camino del fin del mundo, ¿no? Entonces te llevas a los turistas y no quiere decir que por eso renuncies a que en la región haya, un frigorífico, a que haya lo que más o menos las ciudades demandan. Emplear a la gente en, por ejemplo, la industria del turismo. Lo que pasa es que si vos lo que pasa es que tampoco solo turismo, porque si hablamos de valor agregado, me interesan más otras cosas. Ahora, donde vos tenés el AMBA, por ejemplo, que es una unidad indiscutible y es una masa donde tenés casi 20 palos de personas, y donde no tenés, porque te pasa, si ustedes conocen el conurbano, vos tenés casas de familia, fábrica, local, kiosquito 24 horas, o sea, no está planificado. El conurbano creció. Absolutamente. Sí, pero entonces, a favor de lo que decís, me tocó una vez, eran 15 años de Disney, tuve que ir a trabajar. Yo no conocía Disney, fui a Miami. 15 años de Disney y me tocó ir a trabajar. Y me encontré con eso. Había miles de trabajadores en Disney que eran todos salvadoreños, peruanos, colombianos. Sí, son latinoamericanos. Todos latinoamericanos. Era una fuente de trabajo. Eran 10.000, 15.000 trabajadores. Era el turismo, la verdad, una fuente de ingreso espectacular, claro. Creo que pensar en solo una industria en Argentina es menos que mediocre. Digamos, la industria manufacturera es una industria que suele andar bien cuando hablamos de personas con menos quizá complejidad técnica para empezar a trabajar. Cuando pensamos en la capacitación de las personas, tampoco hay que ser, me parece, ni hipócritas ni utópicos. ¿Viste? Esta es la vida real, esto es lo que tenemos. ¿Cuánto podemos mejorar y perfeccionar en 2, 4, 10 y 20 años? La industria de la construcción te incorpora gente rápido, por ejemplo. Te incorpora gente muy rápido, es una industria bien paga, pero es una industria, y lo digo como mina, masculinizada. Claro. Entonces, ¿tenés trabajo para un montón de gente? Sí, pero, para un montón de varones. Coincido. Entonces, en un momento como hoy, las mujeres necesitan tanto trabajo como los varones. Ahora, Mayra... Y se piensa poco en las industrias feminizadas, y no solo se piensa poco, sino que como están feminizadas tienen sueldos muchísimo más bajos. ¿Por qué? Porque históricamente el trabajito de mujer era para ayudar al marido, para ayudar un poquito a la casa, o incluso para tus cositas de mujer, ¿no? Pero estamos hablando de hace décadas. ¿Sabés dónde vi una innovación que a mí me sorprendió mucho?
una mina de oro en la provincia de Santa Cruz, en el corazón de Santa Cruz. Es una mina de oro donde no tenés que andar cavando, tenés que andar rompiendo piedra. Bueno, y sabés que había varias mujeres conductoras de camiones, pero muchas mujeres, que la verdad es un trabajo que lo puede hacer una mujer absolutamente. Son enormes camiones y muchísimas, pero que nunca se quisieron las mujeres cerca de la mina. Nunca, exactamente. Pero yo una vez dije, pero ¿podés cambiar una rueda de camión? Y alguien me dijo, la mayoría de los camioneros flaquitos tampoco. Claro, o sea, claro. Por ahí las trabas que tenemos las mujeres, autoimpuestas o impuestas por la lógica por o el sentido común. Por eso digo, me llamó muchísimo la atención. Era una empresa americana. No responden a la automatización que ha habido en muchos trabajos. Ahora, Mayra, te hago... Antes un volante de camión pesaba una tonelada. ¿No? Ahora hoy con una máquina nadie hace fuerza. Por eso. Es menos probable que haga fuerza. Mayra, un tema, quizás un ejercicio práctico, porque vos planteás, y todos estaremos de acuerdo, con que uno tenga un modelo de crecimiento. Perón hablaba de los planes quinquenales, vos decís, pensemos en 2 mandatos, en 4, algo que tenga cierta continuidad. Sí. Algunos economistas te dicen, mira, lo único que ha tenido cierta continuidad en la Argentina en los últimos 15 años ha sido Vaca Muerta, ¿no? Ahora, el tema es cómo haces eso cuando votamos cada 2 años. Es muy complicado, ¿no? Porque vos me decís, mirá, digo, Milei, ¿por qué está haciendo ahora esta locura con las tasas? Y porque Milei no quiere que suba el dólar. Porque Milei quiere ganar las elecciones de septiembre y de octubre. Si Milei no tuviese elecciones y el desafío sería dentro de 2 años, a lo mejor el tipo dice que el dólar se vaya arriba, total, no es mi problema. Pero tengo que ganar las elecciones, y así le pasaba a Alberto Fernández, a Massa, a Cristina. Tengo que ganar, entonces cualquier modelo medianamente previsible lo tengo que abortar antes. ¿Puede haber algo de eso? Tengo las más sinceras sensaciones encontradas. Muy bien. Respecto a eso, a que no haya elecciones cada 2 años. ¿Por qué? Me parece una locura que haya elecciones cada 2 años. Me parece estresante para la gente. Me parece que la política termina haciendo cosas que no debe hacer para sostenerse electoralmente, que no es lo mismo que sostenerse políticamente. Que 2 años sea el máximo plazo que tenés sin elecciones es de un cortoplacismo insostenible. Pará, déjame terminar, viejo. Déjame terminar. Ahora, ante un gobierno que empieza a hacer cosas como las que este tipo está haciendo, si vos tenés que esperar 4 años y no tenés como pueblo, lo digo como pueblo, ninguna forma, porque todos dicen, no, podés salir a protestar. Bueno, pero eso es muy del AMBA. Es muy del AMBA. El resto del país no tiene la capacidad para hacer. Vos sos de Pergamino. ¿Qué tiene que pasar para que haya una marcha en Pergamino? Coincido totalmente. Hay réplicas con Marcha de la Mujer el día de... No, pero claro. Mucho, tal cual. Y en general son réplicas. Entonces, cuando pensamos en eso, quizás... hay que pensar en otro sistema. Coincido con vos. Tengo por eso sensaciones encontradas. Entiendo todas las críticas y no solo las entiendo, las comparto. Ahora, ¿qué pasa cuando el que está no te gusta para nada? Coincido. Y no solo no te gusta, tenés un hijo discapacitado y te saca la pensión. Claro, pero además ponerlo de la mirada del establishment. Imaginemos que hubiese elecciones cada 4 años, vos lo hubieses tenido a lo mejor a Sergito Massa haciendo la emisión loca, total, tengo 4 años para la próxima elección a lo mejor, ¿no? Digo, imagínate desde el otro lado también es riesgoso, y yo coincido con esto. Es la manera cada 2 de decir, cómo van las cuestiones. No le encuentro el agujero al mate ahí. No, claro. No, coincido. Realmente es difícil, es difícil, porque en realidad si suponemos una política ética que no compromete su destino, su promesa electoral por unas elecciones y que está comprometida con un desarrollo de país o con un modelo de país, pero todos sabemos que eso es zaraza, o sea, todos sabemos que esto es la vida real. La política quiere y necesita ganar elecciones y los gobiernos que han perdido elecciones de medio término no necesariamente han perdido después la elección del Ejecutivo. No, claro. De hecho, en general pasa más bien lo opuesto. Bueno, sin embargo, se ponen en jaque en el medio un montón de cosas que ponen en riesgo la vida de todos los argentinos.
una cuestión muy particular del peronismo de este momento, ¿no? Hubo un acuerdo sostenido con alfileres, hoy lo siguen matando comprensiblemente a Máximo Kirchner, que se dedica a pegarle a Kicillof en este momento, pero un tema, parte del acuerdo fue, Juan Grabois decía, yo no arreglo, y después termina coronando a Itay Hackman en la ciudad y Juan Grabois tercero. Le paga a Cristina. ¿Cuál es la explicación de por qué tanto a Grabois y tan poco a los intendentes u otros sectores? Soy una señora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la capital federal no es mi jurisdicción. Es que grande. Vas a tener que invitar a alguien de Cava. Sí, no, yo te digo una cosa. Yo coincido con Mayra en que, viejo, en lo que viene, más si hay que ser peronista, como dice Guillermo Moreno. Claro, la verdad, la convivencia con el capital, con el empresario, es una cuestión central, que no es la mirada de Juan Grabois, que me parece que dice cosas por ahí muy razonables, pero que vos hablas de economía y cuando no, le hablaron de economía... Yo no tengo coincidencias con él, es una persona muy educada, muy amable, claro, totalmente. No estamos poniendo acá eso en cuestión. Sí creo que tiene una mirada muy distinta a la del peronismo, muy distinta, pero y se ha vuelto una parte central. Yo no digo ni bueno ni malo, pero le dijeron, a ver, mañana sos presidente, porque él cree, y la verdad que no es una locura que a Milei lo suceda a Juan Grabois, en el péndulo no sería una locura. Y él dice... ahí voy a disentir, Cristina es lo más a la izquierda que la sociedad argentina pudo soportar. Cristina es lo más a la izquierda que la sociedad argentina te aguanta. Sí. Porque el centro no está... Claro. Viste que el peronismo siempre se pareció. Bueno, hoy el peronismo está corrido de su eje. Claro. Pero el tipo argentino se parece más a Coroniti que a Itay Hackman. Pero claro. Entonces ahí tiene... Claro. Ahí tiene el peronismo una especie de disforia, ¿viste? Por supuesto, sí. Pero... Sí, bueno. Ese es otro. Es una cosa que acentuó mucho... La cámpora y el cristinismo acentuó mucho eso desde el 2010 en adelante, eso de que el peronista dejaba de ser parecido a Coroniti, ¿no? Y se asemejaba a otro tipo de cuestión, ¿no? Pero yo lo que te decía de Juan Grabois, que es una cuestión elemental, puede ser que algún sector no se lo pregunte, pero le dijeron, Juan, si mañana sos presidente, ¿qué ministro de Economía? Y dijo, Alfredo Zayat, dijo. ¿Viste? ¿Me entendés? Que Alfredo dice, déjame manejando la redacción de Página 12, ¿me entendés? Que me parece bien, y es eso. Pero, loco, capaz estaba apurado y tenía que tirar un nombre. Pero porque no tiene ninguno en la cabeza, ¿me entendés? Nada. Yo, mi diferencia más grande con ese sector que cada quien sangra por su herida, ¿viste? Cada quien sangra por su herida y yo... he sido una persona con una infancia en la pobreza, donde yo agradezco haber tenido ciertas posibilidades de movilidad, con muchas caídas que te mandaban de vuelta. Cuando me voy de mi casa a los 3, bueno, me embarazo a los 14, o eso obviamente fue un retroceso enorme. Después ciertas condiciones laborales fueron permitiendo ciertas cosas. Yo nunca voy a compartir la idea de economía popular. Nunca voy a compartir la idea de esto de una mesita aparte para los pobres. Claro. No tiene gollete para mí. El pobre en Argentina siempre ha querido el mismo celular que el rico y que su hijo tenga acceso a las mismas cosas que cualquier niño de otra clase social argentina. Esas son mis diferencias. No creo igualmente, porque estamos en época de campaña y soy peronista, no creo igualmente que tengan esas intenciones hoy políticamente para Cava. No creo que sean tan paspados. No. Creo que entienden que gobiernan o que quieren legislar la ciudad de Buenos Aires y entienden una Buenos Aires más progresista. Entonces quizás pensarán en cuestiones que tendrán que ver con el transporte público, ojalá, que es uno de los temas que más me interesan y que más condicionan la vida de los trabajadores y sobre todas las cosas la vida de los pobres, porque para salir de la pobreza hay que salir, efectivamente, hay que salir del barrio, salir de la changa que se consigue a la vuelta de casa y acceder a trabajos mejores, salir del club del barrio y acceder a lugares mejores. Digamos, todo lo que tiene que ver con una movilidad también incluye la movilidad social, también incluye la movilidad. Entonces, yo creo que en ese sentido la gente de Hackman y la gente del peronismo hoy en Capital Federal tiene una gran sensibilidad y va a ser acertada. Y basta de Capital Federal. O sea que
cuando vos me acordaba de lo que contaba algún consultor, que por supuesto con todas las distancias que hay entre Estados Unidos y el conurbano porteño, pero cuando alguien preguntaba, che, pero ¿y por qué ganó Trump otra vez? Un tipo que casi toma, no aceptaba la entrega del poder y demás. Y decían, mira, yo me acuerdo de un peruano que decía, yo estoy a favor de cortar con la inmigración. Un peruano que hacía... La mayoría de los inmigrantes establecidos están a favor de que se regule de manera mucho más estricta la migración. Yo entré, efectivamente, el que viene detrás mío, que se jorobe, ¿viste? Pero decían, Trump es un tipo poderoso, con plata, que para algunos es el modelo de lo que quieren ser, decía Trump. No sé si es así, ¿viste? Pero bueno, no, yo creo lo tenés arriba, qué sé yo. Yo creo que en términos de movilidad, la gente siempre quiere preservar lo que ha logrado. O sea, claro. Mucho más y le ha costado mucho esfuerzo. Claro. Es normal y es perfectamente habitual y no hace falta hacer tanto escombro que la gente, una vez que asciende un poquito socialmente, vote políticas menos solidarias y un poquito más rudimentarias en el sentido de lo social y se tire más para proteger lo que hay. Entonces nos volvemos todos un poco más conservadores con el tiempo. Creo que encontrar la armonía entre esas dos cuestiones, ¿no? Entre no descuidar a los sectores pobres sin que eso sea en perjuicio del poder adquisitivo de las clases medias, es lo que tiene que hacer un gobierno peronista. Mayra, el dictador del productor me dice redondea que tengo que terminar, pero pero en serio, pero no, lo último que a lo mejor es para otra vez por teléfono, así no la joroba. Pero digo, hay los otros días, ¿quién era? Era Sartelli, el militante de izquierda que me lo decía acá, y lo ha dicho también el amigo Miguel Pichetto. ¿Vos qué mirada tenés sobre lo que es la iglesia, donde algunos indican que la iglesia proclama un discurso afín al pobrismo? Nos quedamos acá, no seamos jorobados. ¿La iglesia católica o la iglesia evangélica? No, la católica. A mí me han criado las dos. Ah, mira qué bien. Estoy muy agradecida con las dos. Qué bueno dos. Eso, porque dice que el evangélico es más pro capital, más dale, movete. Absolutamente. ¿Viste? Minga a regalar todo, ¿no? El evangélico mejor. Quiere conquistar el recorte de Mayra Arenas a las 8:05. Agradezco saber ¿viste? Que cuando empecé a tener una ducha y un calefactor, no perdía mi entrada al cielo. Claro. Creo que la he perdido, pero por otros motivos, no por vivir calentita. Pero las dos te ayudaron, las dos. Pero las dos me han ayudado. Creo dos cosas. Voy a ser breve porque entiendo que hay que dejar. En términos materiales y en términos conductuales, tiene mucho más éxito la iglesia evangélica. Por eso es tan exitosa en los barrios más pobres. Claro. ¿Por qué en términos conductuales? Porque la iglesia evangélica tiene mandamientos del Antiguo Testamento que son muy ordenadores de la vida cotidiana. Yo no puedo ser un buen hijo de Dios si no soy un buen hijo de mi madre. Entonces, si yo hago llorar todos los fines de semana a mi madre porque me alcoholizo, porque me drogo, porque no hago nada con mi vida, no me puedo llamar un buen hijo de Dios. En ese sentido, ordenando la vida de los más jóvenes y haciendo que encuentren un caminito es mejor. En el sentido material, que es pero tan importante para los pobres, la iglesia lo que siempre nos decía a nosotros es: no se puede llenar el espíritu si está vacía la pancita. Claro. Agradezco enormemente dos cosas a esta iglesia, no solo que me ha enseñado eso, sino y sobre todo que nunca nos consideró tropa propia. A ver, mira, pobre, a ver. No me quiero emocionar porque es un tema que me parece muy serio y no lo quiero pasar tanto por el filtro personal, quiero aplicarlo a nivel más masivo, pero agradezco que nunca se nos consideró a los pobres sujetos pasivos. Claro, sujetos pasivos. No era que vos ibas solamente, viste, con el tupper a buscar la olla, no. Claro. Eras parte activa de esa política o de esa comunidad y sobre todas las cosas era fundamental para ayudar a otros, porque el pobre no es tan de autopercibirse pobre. No, claro. Entonces, y no solo quiere ser un receptáculo de ropa, de comida, de frazadas o de lo que sea que necesite. Quiere ser parte activa en eso. Entonces, me parece fundamental que dejemos de considerar como cristianos, como peronistas, a los pobres algo que solo quieren recibir. Totalmente. Y empecemos a darles un lugar activo en la comunidad. A la Iglesia Católica, espiritualmente,
Chesterton, que es uno de los principales escritores del catolicismo, muy católicos, me ha sostenido, Francisco, claro. y los últimos escritos, y incluso los de Ratzinger, que es el papa menos popular, Mirá vos, me han sostenido en momentos de oscuridad no era total. Fácil, Ratzinger no era fácil. No, gran teólogo, lo recomiendo enfáticamente, pero más recomiendo a Chesterton, que es un poquito más dulce. Moreno también lo reivindica, cosas de Ratzinger. Moreno. Mirá, pero él es full católico, claro, él anda con la Virgen bajo el brazo. Yo no soy tan buena cristiana, yo. Bueno, como te dije, ya perdí el ticket. Ahí está. Los últimos minutos de Mayra impresionantes. De Mayra Arena. Mayra, muchísimas gracias.